Hola, buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien y que vengas con ganas de aprender, sobre todo hoy, porque hoy por fin vamos a empezar a crear nuestros propios componentes. Después de 5 vídeos, por fin vamos a empezar con un poco de práctica dentro de Unity y vamos a crear dos componentes, como ya viste en el vídeo pasado. El primer componente va a ser un objeto que se encargará de seguir a otro, y el segundo componente va a ser un sistema de movimiento basado en Rigid Body bastante simple. En este vídeo vamos a poner en práctica todo lo que vimos en el vídeo pasado del flujo de ejecución de los componentes de Unity, así que si no has visto este vídeo o cualquiera de los anteriores yo te recomiendo que los veas, porque ya sabéis que esta serie es secuencial. Y vamos a meternos ya en la creación de componentes. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Venga pues, vamos al lío. El primer componente que vamos a crear hoy va a ser el que se encargará de realizar el seguimiento de un objeto. En la escena que os propongo, este componente va a ir asociado a la cámara, y al objeto que va a seguir va a ser al jugador. Y a su vez el jugador va a tener asociado el script de movimiento basado en Rigid Body que os he comentado antes. Así que venga, empezamos con la creación del script. Aunque ya lo vimos en el vídeo pasado, vamos a recordar cómo se crea un script. Vamos a ir a la carpeta donde queramos crearlo, vamos a pulsar el botón derecho, sección Create, Mono Behavior Script. Esto nos va a crear un archivo donde le hayamos indicado que podremos llamar como nosotros queramos. Para la escena que tengo propuesta, este script va a ser el Camera Controller, por lo tanto lo voy a llamar así. Una vez creado el script y antes de nada vamos a esperar a que precompile Unity y una vez que haya terminado asignaremos este script a la cámara. Y una vez que tengamos el script listo y asignado a la cámara podemos empezar a modificarlo. Para ello lo único que tenemos que hacer es pulsar doble clic sobre el script, o teniendo la cámara seleccionada en nuestro caso, ir al inspector y buscar el componente que acabamos de crear, pulsar botón derecho y seleccionar la opción Edit Script. Con esto se va a abrir el IDE que tengamos configurado con el script que hayamos seleccionado y podemos empezar a modificarlo. Lo primero que podemos hacer es eliminar la estructura que viene por defecto para escribir bien y de manera organizada nuestro script. Lo primero que recomiendo hacer es escribir los métodos de Unity que vamos a utilizar. En nuestro caso, al ser un objeto que se va a encargar de seguir a otro, tenemos que realizar la inicialización con el método awake y tenemos que actualizar la posición del objeto en el método lateUpdate. Por lo tanto, primero recomiendo escribir estos dos métodos para tener la estructura clara. El siguiente punto que nos interesaría tratar sería la asignación del objeto al que tenemos que seguir. En este caso vamos a utilizar el atributo SerializeField. Este atributo específicamente de variables lo que permite hacer es que esta variable sea visible desde el editor aun siendo privada. Así que vamos a declarar una variable privada de tipo transform que se llame player. Y justo encima de la variable le vamos a declarar el atributo SerializeField. Una vez hecho esto, vamos a ir al editor y vamos a ver cómo este campo está visible desde ahí. Así que vamos a coger el GameObject que se va a corresponder al jugador y se lo asignaremos. Para esto lo único que tenemos que hacer es seleccionar el objeto desde la jerarquía y arrastrarlo al campo que tenemos visible en el componente. Este tipo de asociaciones de GameObjects es súper cómoda de hacer y el único requisito que tiene es que los GameObjects estén instanciados en la escena. De esta manera, el componente de la cámara va a tener referenciado el GameObject del jugador de manera directa sin tener que buscar entre todos los GameObjects. Entonces, volviendo a la creación del componente, nos aseguramos que el script tenga referenciado el objeto que tiene que seguir en todo momento. Lo próximo que tenemos que hacer es actualizar la posición del GameObject en el lateUpdate. Para ello vamos a irnos al método correspondiente y vamos a escribir la siguiente instrucción. Transform.position igual a player.position. Esta instrucción por sí sola lo que va a hacer es igualar la posición del GameObject donde se ejecute a la posición del jugador, que se parece bastante a lo que queremos pero no exactamente. Para que veáis qué comportamiento tiene el script así tal cual, vamos a darle a play y vemos a ver qué ocurre. Como veis, al iniciar el juego la cámara se mueve justamente en la posición donde está el jugador, pero no mantiene esta distancia que tenemos inicialmente. Entonces lo próximo que tenemos que hacer es asegurarnos que se mantiene esa distancia. Igualmente, para probar el sistema de seguimiento podemos mover la bola de manera manual desde la escena y vemos cómo la cámara se mueve con el jugador. Por lo tanto, la parte del seguimiento lo hace correctamente, lo único que tenemos que hacer es asegurar la distancia inicial. Para ello lo que tenemos que hacer es volver al script y crear una variable privada de tipo vector3. Esta variable la vamos a llamar offset, ya que va a representar la distancia entre el objeto que tenga el componente y el objeto a seguir. Este struct llamado vector3 no es más que una clase que se utilizará para representar vectores y puntos en un entorno tridimensional. Para ello dispone de tres variables x, y, z que representan cada uno de los ejes, además de una serie de métodos que nos ayudarán un montón para normalizar, obtener la magnitud o consultar estos valores. En el caso del ejemplo que estamos realizando, este vector3 offset lo que va a representar es la distancia que hay en cada uno de los ejes. De esta manera podemos asegurar que siempre se mantenga la misma distancia inicial.
Entonces vamos a terminar este script yendo a la parte de late update y vamos a hacer la suma entre la posición del jugador y el offset. Y para calcular el offset lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia entre el objeto que tiene el componente y el jugador. Para eso vamos a utilizar el método de await, que nos va a venir de perlas para inicializar esta distancia. Para ello vamos a hacer una resta entre la posición del GameObject que tenga el componente y la posición del jugador, y vamos a asignar el valor de la resta al offset. De esta manera nos aseguraremos que siempre mantiene la misma distancia. Y con esto tenemos el script de seguimiento listo. Para probarlo, como hemos hecho antes, vamos a ir al editor y vamos a darle a play. En este caso vemos que la cámara se mantiene en la posición inicial y al mover la bola, vemos que la cámara se mueve con el objeto, pero manteniendo esa distancia. Así que te doy la enhorabuena. Si eres nuevo en Unity, completamente nuevo, y este es el primer tutorial que sigues, acabas de crear tu primer componente funcional. Recuerda que este componente te va a servir siempre que necesites que un objeto siga a otro. Antes de seguir con la creación del próximo script, tengo que hacer un pequeño paréntesis para explicar el sistema de entrada que utiliza Unity. Hasta ahora el sistema de entrada de Unity estaba basado en accesos directos a los eventos que querías consultar. Con el sistema antiguo de Unity podías acceder directamente a cualquier evento que haya configurado en el sistema de entrada, ya sea si se acaba de pulsar el botón izquierdo del mouse, si no, si se acaba de pulsar el botón derecho del mouse, si no, si está manteniéndose pulsado, si tienes pulsado una tecla, qué tecla tienes pulsadas, cuántas teclas tienes pulsadas. Bueno, todo esto podías acceder de manera directa, pero con el nuevo sistema no. Este tipo de entrada ya está desactualizada y desaconsejada por Unity. En las versiones más recientes, Unity utiliza un sistema llamado Input System, donde tienes que configurar tus propias acciones. No vamos a entrar muy en detalle, pero bueno, que sepáis que cuando creáis un proyecto nuevo ya tenéis unas Input Actions asociadas por defecto. Esto lo tengo que explicar porque este sistema de entrada va a ser el que vamos a utilizar ahora mismo. No vamos a utilizar el sistema de entrada antiguo dado que está deprecado. Y como digo, la propia Unity desaconseja su uso. Y por supuesto no voy a perder la oportunidad de presentar una pequeña introducción al sistema de entrada de Unity, así que vamos a crear nuestras primeras acciones. Vamos al proyecto y crearemos nuestro primer sistema de acciones. Bueno, como ya he dicho, si habéis elegido el proyecto URP Samples, tendremos unas Input Actions asociadas. Pero bueno, nada nos impide crear unas nuevas, que es lo que vamos a hacer. Así que vamos a ir a la carpeta donde lo queramos crear, en mi caso Input, y vamos a pulsar botón derecho, Create, Input Actions. Igual que ocurre con los scripts, al crear un sistema de Input Actions nos va a permitir renombrarlo como nosotros queramos. En mi caso lo voy a llamar IA de Input Actions / Input Samples. Una vez con el sistema de acciones creado, lo único que tenemos que hacer es pulsar doble clic y se va a abrir una ventana similar a la que veis en el vídeo. Desde aquí vamos a definir nuestro sistema de acciones. En la sección de la izquierda que pone Action Maps vamos a crear un nuevo mapa de acciones, que lo vamos a llamar Player. Este mapa de acciones va a contener todas las acciones disponibles para nuestro jugador, en nuestro caso la bola. Vamos a aprovechar para definir dos acciones, la de movimiento y la de salto. Vamos a aprovechar la acción que viene creada por defecto y la vamos a modificar para que se corresponda con el movimiento. Para ello la vamos a seleccionar. En la sección de la derecha donde pone Action Type vamos a pasar de Button a Value. Y donde pone Control Type, que va a definir qué tipo de valor está esperando, vamos a seleccionar Vector 2. Una vez hecho esto, vamos a renombrar la acción a Movement. Y ahora vamos a expandir Movement y vamos a eliminar el binding que tiene por defecto. Una vez eliminado, vamos a presionar sobre el botón más que tenemos justo encima y seleccionaremos el que tiene 4 modificadores. Una vez creado este binding lo podríamos llamar WASD, pero bueno, me gustaría aprovechar para que vierais cómo se puede hacer una asignación múltiple. Así que lo vamos a llamar Keyboard. Pero bueno, vamos a empezar por hacer la asignación básica de WASD. Para ello vamos a ir al binding que pone Up, lo vamos a seleccionar, vamos a ir a la parte de la derecha donde pone Path, vamos a expandir el drop down, vamos a clicar en la sección que pone Listen y vamos a pulsar la tecla que queramos, en nuestro caso W. Cuando veamos que el dropdown muestra la tecla que hemos pulsado, la seleccionaremos y repetiremos lo mismo con las otras tres. Y así tenemos configurado el sistema de movimiento para que reconozca WSD. Pero bueno, vamos a añadir una capa más y vamos a permitir que el jugador pueda utilizar las flechas. Para ello vamos a seleccionar de uno en uno cada uno de los bindings, lo vamos a duplicar y vamos a repetir el proceso con las flechas. Y así tenemos configurado tanto WASD como el sistema de flechas. Ahora lo único que nos queda hacer es definir la acción de salto.
Para esto vamos a añadir una nueva acción con el botón de más que tenemos arriba. Vamos a llamarla Jump y como Action Type lo vamos a dejar en botón. Ahora sí que podemos reutilizar el binding que viene por defecto y vamos a expandirlo. Vamos a ir a la sección de Path, pulsamos el botón de Listen como antes y en este caso pulsamos la tecla espacio. Una vez seleccionado ya habremos terminado con la definición del sistema de acciones de la bola. En este caso hemos definido el sistema de movimiento utilizando WSD y el sistema de flechas y el salto con el espacio. Antes de terminar esta sección tenemos que hacer una cosita más. Con el sistema de input que acabamos de crear seleccionado, tenemos que ir al inspector y marcar el checkbox con el texto Generate C# Class. Una vez que hayamos hecho esto tendremos que darle el botón Apply. Este checkbox lo que va a hacer es generarnos una clase en C# para que podamos acceder desde nuestros scripts. Y bueno, con este vídeo no solamente has creado tu primer componente, sino que además has aprendido a utilizar el sistema de entrada de Unity. Ahora el próximo componente que tenemos que crear es el sistema de movimiento basado en Rigid Body. Pero antes quiero recordaros, como en cada vídeo, que si os gusta este tipo de contenidos, por favor suscribíos al canal, si te gusta el vídeo dale a me gusta, y si tenéis alguna duda o algo que decir, recordad que tenéis la sección de los comentarios disponibles, que sabéis que se agradece un montón este tipo de apoyo. Y seguimos con la creación del próximo componente. El siguiente script que realizaremos, como ya he dicho varias veces, será el sistema de movimiento basado en Rigid Body que le asignaremos a la bola. Esta bola será el objetivo de la cámara, y así nos da la oportunidad de ver cómo se interrelacionan los diferentes componentes que vamos a ir creando. Este script es ligeramente más complicado que el anterior, pero verás que aplicando el mismo esquema y una lógica modular lo resolveremos en un momento. Y empezamos con la creación de este script, como no podía ser de otra manera, creando el script. Ya sabéis cómo se hace, ¿no? Pues vamos allá. Bueno, ya sabéis cómo va la cosa, ¿no? Vamos a la carpeta donde queramos crear el script, clic derecho, Create, Mono Behavior Script. En este caso, como va a ser el controlador de la bola, lo voy a llamar directamente Ball Controller. Y como en el script anterior, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la estructura base que se crea por defecto. Una vez hecho esto, vamos a definir los métodos de Unity que necesitaremos. En este script vamos a utilizar el método Awake para inicializar las variables, Start para introducir dos acciones útiles, el método onEnable y onDisable, el método Update y el método FixedUpdate. Una vez con la estructura creada vamos a declarar nuestra primera variable, que en este caso será el sistema de acciones. Introduce el nombre del sistema de acciones y si ha generado correctamente la clase debería aparecerte. En mi caso, IA_InputSample. Una vez definida utilizaremos Awake para inicializarla. En el caso de las clases generadas utilizando el sistema de InputAction se instancian normalmente, y su método de utilización se basará en la suscripción a los eventos que nos provee cada una de las acciones definidas. En nuestro caso, en el sistema de acciones del jugador hemos definido Movement y Jump. Y cada una de estas acciones se divide en tres eventos. Start, que es cuando se produce la acción, Perform, que es cuando se está realizando, y Cancel, que es cuando para. Si has utilizado el sistema antiguo de Unity, estos eventos se corresponden a getButtonDown, getButton y getButtonUp respectivamente. Así que con estas explicaciones vamos a empezar a suscribirnos a los eventos que nos interesen. En el caso de Movement nos tenemos que suscribir a los tres. Y en el caso de Jump basta que nos suscribamos al Start. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el caso de la acción de Movement necesitamos algo que sea continuado, necesitamos saber cuándo empieza, cuándo se está realizando y cuándo termina. Y en el caso de Jump lo trataremos como un botón. Cuando se realice, aplicaremos un salto y listo. Entonces sigamos, una vez que hemos definido la suscripción a los eventos, vamos a crear los métodos que necesitamos. En este caso ya he prevenido y he ido creando los métodos antes. Ahora solamente falta declararlos. Así que vamos allá, vamos a declarar onMovement, onStopMovement y onJump. Utilizaremos el método onMovement para definir la dirección del movimiento. OnStopMovement lo parará y onJump aplicará una fuerza al Rigid Body. Así que vamos a declarar las variables que necesitaremos antes de nada. Lo primero que necesitamos es obtener la referencia al Rigid Body que se encuentra en el GameObject donde está el componente. Y lo segundo que necesitamos es el vector 3 con la dirección del movimiento. Sabiendo esto vamos a declarar las dos variables. Private Rigid Body y lo vamos a llamar Rigid Body. Y private vector 3 y lo vamos a llamar Movement Direction. Con estas variables vamos a volver a los métodos que hemos definido antes y las utilizaremos ahí. Empezaremos con el movimiento. En la sección de onMovement vamos a definir la siguiente instrucción. var axis igual a context.movement.
readValue vector2. Esta instrucción nos va a dar el valor que haya leído la acción en forma de vector2. Este vector2, a diferencia de vector3, tiene dos componentes, únicamente x e y, por lo tanto no podemos hacer la asignación directamente, porque la bola se iría para arriba. Para pasar del vector2 de los ejes de entrada al vector3 que nos interesa para el movimiento, lo único que tenemos que hacer es declarar un nuevo vector3 con la siguiente estructura: new vector3, en el componente x utilizaremos el x del input, en el componente y utilizaremos un 0, y en el componente z utilizaremos el valor y del input. Este de aquí no será el sistema que utilizaremos al final porque aún nos falta una transformación adicional, pero bueno, ahora veremos cómo se comporta. Una vez que tenemos el onMovement listo, nos vamos al onStopMovement, que lo único que tenemos que hacer es asignar vector3.0 a movementDirection, y con esto pararemos el movimiento. Antes de aplicar el movimiento tenemos que obtener la referencia al rigidBody. Para ello nos vamos a ir al método awake y vamos a escribir la siguiente instrucción: rigidBody igual getComponent rigidBody, lo que nos va a dar la referencia al rigidBody que contenga el GameObject donde está asociado este componente. Y además necesitamos definir con qué fuerza vamos a aplicar este movimiento. Para ello nos vamos a ir a la sección de declaración de variables y vamos a escribir lo siguiente: header, movement settings, serialize field, private float, movement force. Y así aprovecho para enseñarte un nuevo atributo que te ayudará a organizar mejor tus scripts, porque mediante el atributo header vas a poder organizar las variables públicas o serializables que se vean visibles del editor en diferentes categorías. Y seguimos con el componente. Y con esto vamos a tener definida la fuerza con la cual vamos a aplicar el movimiento. Entonces en awake inicializaremos la variable movementDirection a vector3 0 para que la velocidad inicial sea 0. Y en la parte de fixedUpdate vamos a añadir la siguiente instrucción: rigidBody.addForce, y como fuerza a aplicar multiplicaremos movementDirection por movementForce, lo que va a hacer que al rigidBody se le aplique una fuerza en la dirección que estamos pulsando con la fuerza del movimiento que hayamos definido. Pero antes de probar nos falta hacer una cosita más, que es activar el sistema de input que hemos declarado antes. Para ello tenemos que ir a la sección onEnable y escribir la siguiente instrucción: input.enable, y en el onDisable hacer input.disable. Esto activará el input al activar el componente y lo deshabilitará cuando se deshabilite el componente. Y con esto podemos irnos al editor y realizar la primera prueba. Para ello esperaremos que termine de precompilar los scripts, y si no lo habías hecho antes aprovecha para asignar el script a la bola. Y antes de iniciar el juego tenemos que definir qué fuerza queremos que aplique el sistema de movimiento. Y una vez que tenemos todo nuestro sistema definido y listo para probar, podemos darle al play, y aunque como ves la bola se mueve al pulsar las teclas definidas, WASD o las flechas, no se mueve como tú esperabas, porque el movimiento que tú esperabas depende de la cámara, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a volver al script y vamos a escribir lo siguiente. En la sección de declaración de variables vamos a escribir header component, serialize field, private transform, camera transform, para tener una referencia a la cámara activa. Y vamos a escribir la siguiente función que nos va a ayudar con la transformación del eje por defecto al eje basado en la dirección de la cámara. Y esta función que acabamos de escribir la aplicaremos en el método onMovement, para que pase del eje de entrada recibido por el input al eje de la cámara. Con esto escrito, si volvemos al editor y esperamos a que termine de precompilar los scripts como siempre, podemos volver a probar su comportamiento y ahora veremos que sí que funciona correctamente. El movimiento es el esperado ya que va en base a la dirección de la cámara. Y venga, que con esto ya tenemos más de la mitad del script listo. Lo que nos queda es aplicar el salto, añadir dos instrucciones en la parte del start que van a ser bastante útiles, y además añadir un pequeño cooldown en la acción del salto para que no pueda saltar infinitamente. Entonces vamos a continuar con la función de salto. Para ello, antes de nada tenemos que definir, igual que hicimos con el movimiento, una fuerza de salto. Vamos a ir a la declaración de variables, justo debajo de movement force, y vamos a poner header, jump settings, serialize field, private float, jump force, que como ya digo va a determinar la fuerza del salto. Una vez con la variable definida vamos a ir al método onJump y vamos a escribir la siguiente instrucción: rigidBody, addForce, vector3 up,
por JumpForce. Y como segundo parámetro, forceMode.Impulse, que determinará de qué modo aplicará la fuerza. Una vez declarada la nueva variable y definido el comportamiento del salto, podemos ir al editor para establecer el valor de la variable JumpForce que acabamos de crear. Una vez que hayas puesto un valor similar al que ves en el vídeo, podemos entrar en el juego pulsando el botón Play y al apretar el espacio verás que la bola salta. El problema es que no tenemos ningún tipo de control sobre cuántas veces puede saltar la pelota. Para eso vamos a añadir un pequeño cooldown. Lo que va a hacer este cooldown es que no se pueda saltar hasta que haya pasado cierto tiempo. Para establecer este cooldown vamos a volver a editar el script. Vamos a ir a la sección de Jump Settings y vamos a añadir otro campo serializable, que va a ser Private Float Jump Cooldown. Además, para tener un control sobre cuánto cooldown lleva sin modificar el valor por defecto, vamos a crear una nueva variable privada que va a ser cooldown. Entonces, en el método onJump vamos a añadir una pequeña comprobación. El cooldown tiene que ser menor o igual a 0. Y en el caso de que se pueda saltar, justo después de añadir el addForce, vamos a hacer que cooldown sea igual a jump cooldown. Con esto conseguimos que hasta que cooldown no sea menor o igual a 0 no podemos volver a saltar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir restando el tiempo que tenemos pendiente. Para eso vamos a ir al método update y vamos a añadir las siguientes instrucciones. Si cooldown es mayor a 0, le restaremos time.deltaTime. La instrucción time.deltaTime lo que nos va a dar es el tiempo exacto entre el frame actual y el anterior, lo que es extremadamente útil para saber cuánto tiempo exacto ha pasado entre un frame y otro. Entonces, una vez con esto, volvemos al editor para establecer el valor a este cooldown. Una vez que hayas puesto el valor, puedes volver a empezar el juego y verás que en este caso no vas a poder saltar todas las veces que quieras, vas a tener que esperar el cooldown que hayas puesto. Y con esto lo tenemos ya casi listo, solamente me gustaría añadir dos instrucciones más que te pueden ser de utilidad a la hora de desarrollar tus juegos. Para eso vamos a ir otra vez al script y en la sección de Start vamos a añadir las siguientes instrucciones. Cursor.lockState igual a cursorLockMode.confind y vamos a establecer cursor.visible a false. Lo que va a hacer la primera instrucción es bloquear el cursor dentro del área de juego, no vas a poder moverlo fuera de la aplicación. Y la otra instrucción lo que hace es deshabilitar la visibilidad del cursor. Entonces, con este script completo por fin, vamos a volver al editor y vamos a hacer una última prueba. Volvemos al editor y esperamos a que precompile los scripts, pulsamos el botón play y vemos cómo ha quedado el resultado final. Y listo, no ha sido para tanto, ¿no? Con este vídeo has creado dos componentes, uno que se encarga de seguir un objeto y el movimiento de otro objeto basado en Rigid Bodies. Además no solo eso, sino que has aprendido a utilizar varios atributos que son fundamentales, como es el Serialize Field para la visualización de variables privadas, o Header para la organización de componentes y de estructura interna de tus propios scripts. En el próximo vídeo veremos otras funciones que son llamadas automáticamente de manera similar a Update o Fixed Update en función de los componentes que tenga tu GameObject. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas aprendido algo nuevo, que hayas disfrutado un poco, que te hayas entretenido. Si tienes alguna duda, por favor, escríbela en los comentarios y la intentaré responder lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo y chao.